Bueno, muy buenas tardes, distinguidos amigos de la Sociedad Bolivariana. Estamos hoy nuevamente con ustedes para llevarles una nueva noticia alrededor de algún hecho histórico importante. Hoy se trata de un tema bastante interesante porque oímos hablar de eso todos los días. Y se trata nada menos que del Banco de la República en sus 100 años. Esa conferencia la dictará hoy el muy ilustre y ilustrador, historiador y amigo Óscar Monroy Vega, que es un zootecnista de la Universidad Nacional y de Medellín, odontólogo y doctor en odontología de la Universidad Nacional de Bogotá, posgrado en gerencia de la salud, posgrado en antropología forense, Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional. Pero básicamente es un investigador muy profundo, pero es fundamental su posición histórica y sobre todo su permanente investigación, y ya la hemos disfrutado aquí en este programa durante varias oportunidades, lo cual le agradecemos muy sinceramente. De manera que en el tema de hoy, el Banco de la República, 100 años, le damos la palabra a nuestro ilustre conferencista, el doctor Óscar Monroy. Adelante. Muchas gracias, doctor Miguel. La conferencia de hoy va a tratar un tema supremamente importante. Banco de la República de nuestra amada Colombia. Son 100 años que ha venido trabajando el banco desde su fundación. ¿Qué es el Banco de la República y cuál es su función? El Banco de la República, como emisor de la moneda legal, tiene la responsabilidad de velar por los pagos de la economía. Siguiente. Es indelegable. En este sentido, ejerce en forma exclusiva e indelegable la función estatal de emitir la moneda legal. En consecuencia, realiza la producción, emisión, provisión y destrucción de especies monetarias. Siguiente. Antecedente. En Colombia, en el siglo XIX, había varios bancos. Por ejemplo, el Banco de Sogamoso. También en Bogotá, el Banco de Bogotá. Eran muy regionales. Aquí estamos viendo el Banco de Pamplona. Y estos bancos emitían su propia moneda. En este caso, en este billete de 5 pesos, se aprecia en el anverso una lira pulsada por una musa y a la derecha la cifra de 5, que era 5 pesos. Y en rúbrica, el presidente del banco firmaba este documento. En el anverso está el Banco de Pamplona con la firma del presidente para hacer el curso legal. Estos billetes de banco hoy en día son una reliquia y quien disponga de ellos tiene una buena fortuna entre su bolsillo. Pero no existía en el país un banco oficial
de la República de Colombia. Siguiente. En esta historia, después de varios intentos, en junio de 1880, el gobierno creó ya un banco y lo llamó Banco Nacional para que actuara como su banquero, es decir, todas esas operaciones financieras que tiene la República de movimientos de dinero y promoviera el crédito público. Siguiente. La función de banquero consistía en prestar al gobierno los servicios de consignación de los fondos públicos o de tesorería, crédito, colaboración en la contratación de préstamos internos y, lo más importante, externos, y la administración de los títulos de deuda pública porque había que pagar intereses. Y también había sido encargado de la emisión de billetes, y esto se constituyó en un dolor de cabeza. Siguiente. En 1894, el Banco Nacional debió de ser liquidado por el Congreso debido a excesos registrados en la capacidad de emisión. No era simplemente poner a funcionar una tipografía haciendo los billetes, sino el respaldo financiero, económico y estatal para el manejo de estos recursos en dinero. Siguiente. Años más tarde, fue creado otro banco que lo llamaron Banco Central de Colombia, el cual funcionó de 1905 a 1909. Históricamente aquí había ocurrido la escisión de Panamá y Colombia esperaba la compensación por este hecho. Pero el Banco Central de Colombia corrió la misma suerte que el Banco Nacional y fue liquidado por idénticas razones que el anterior: la emisión de dinero. Siguiente. Vino la Primera Guerra Mundial en la segunda década del siglo XX, que trajo a Colombia graves dificultades económicas y también financieras, que no mejoraron con el advenimiento de la paz. Las perspectivas de las entidades bancarias durante las dos primeras décadas del siglo XX no eran halagüeñas por el desorden monetario existente. Siguiente. El efecto. Se emitía dinero sin control, lo mismo que hicieron esos dos bancos anteriores, y las reservas de los bancos estaban dispersas. Además, se carecía de un sistema formal de la garantía por los préstamos recibidos y el respaldo gubernamental para los bancos. Esta Primera Guerra Mundial ocurrió entre el 28 de julio de 1914 y el 11 de noviembre de 1918. Fueron 4 años supremamente difíciles para las finanzas, no solo de Colombia, sino a nivel internacional también. Siguiente. Y vino la crisis. Esta crisis precipitó en los años de 1922 y 1923, que evidenció un problema: la escasez del medio circulante. No había una moneda con que hacer transacciones y se hacía apremiante la necesidad
de dar solidez y estabilidad a la moneda y al crédito mediante un banco central sólido y consistente. Siguiente. Fue así como el presidente Pedronel Ospina Vázquez, nacido el 18 de septiembre de 1858, justamente en el Palacio de San Carlos, hoy la Cancillería, fue hijo del presidente Mariano Ospina Rodríguez y de doña Enriqueta Vázquez Jaramillo. Nació en el Palacio Presidencial de San Carlos mientras su padre gobernaba, pero salió del país junto con su familia tras escapar su padre de la condena a muerte que le había sido impuesta por Tomás Cipriano de Mosquera. Siguiente. Ya presidente, Pedronel Ospina tuvo su mandato presidencial elegido democráticamente el 7 de agosto de 1922 al 7 de agosto de 1926 por el Partido Conservador Colombiano. Antes, en 1918 a 1920, había sido gobernador del departamento de Antioquia. Tenía la formación y tenía la experiencia para ser presidente de Colombia. Siguiente. Pero había una cosa. Había que entrar, por favor, la anterior que te saltaste. Sí. Entonces, Pedronel Ospina, en su leal saber y entender, contrató a un gran economista de la época, quien había conocido en los Estados Unidos. Se trataba del profesor Edwin Walter Kenmerer. Y es así que en marzo de 1923, el presidente Pedronel Ospina contrata a la misión que tomó el nombre de este economista y la llamó Misión Kenmerer, y comenzó a trabajar para dar un resultado y hacer un banco central. Siguiente. Lo primero que hicieron fue un estudio para mostrar la realidad económica mediante el contacto y discusión con las cámaras de comercio referente a qué se necesitaba para ese nuevo banco. Y se trató también con sociedades como la de agricultores y agentes oficiosos regionales, buscando ese derrotero que serviría para la creación del Banco del Gobierno. Siguiente. No era que se hiciera un trasplante de normas, sino que había que hacer una innovación total. Por eso, la misión Kenmerer se desempeñó a fondo y con excelente resultado. Siguiente. Hubo un ordenamiento y la misión condujo precisamente a ordenar lo aprovechable de las leyes dictadas el año anterior, o sea, en 1922, como base para la elaboración de un estatuto orgánico de la entidad próxima a nacer. Siguiente. Y se crea entonces un banco que recibió el nombre Banco de la República mediante la Ley 25 del 1923. Se creó el Banco de la República como el Banco Central Colombiano. Siguiente.
y se organizó. Se organizó como una sociedad anónima con un capital original de 10 millones de pesos oro. Esta denominación de pesos oro era para respaldar la moneda que se iba a poner en circulación. De esos 10 millones, un 50% lo aportó el gobierno. Y la diferencia, los bancos comerciales de la época, algunos extranjeros, y también participaron personas particulares en la formación de ese capital de los 10 millones de pesos oro. Siguiente. A esta entidad se le confió en forma exclusiva la facultad de emitir la moneda legal colombiana. Se le autorizó para actuar como prestamista de última instancia, administrar las reservas internacionales del país y actuar, lo más importante, como el banquero del gobierno. Siguiente. Y obviamente tuvo una junta directiva, la cual fue conformada por 10 miembros representantes del sector privado y del gobierno. Miren aquí lo más importante, se tuvo en cuenta el sector privado. Fue encargada por la misma ley esta junta de ejercer las funciones de regulación y control monetario bajo estrictos parámetros de la ortodoxia financiera. Siguiente. Y una de las tareas más importantes se le encomendó, además de fijar la tasa de descuento y la intervención para controlar las tasas de interés, era la de periódicamente hacer una tasa de interés de acuerdo con la política y las necesidades del país. Siguiente. Pasaron muchos años y aquí tenemos el resultado de esa labor, y en los últimos 10 años, del 2013 a 2023, la tasa de interés, de las cuales todos los colombianos estamos pendientes en la reunión que hace el banco en ese último día de mes para fijar la tasa de interés respectivo. Y en el gráfico se aprecia en esos últimos 10 años el comportamiento de esas tasas de interés, siendo en este momento, estoy en octubre del 2023, de 13.25%. Y en esa última reunión le habían recomendado a la junta directiva, hoy en día de 7 miembros, que no utilizara la medida de 13.25 como interés, sino que la bajara. Pero la Junta, en su leal saber y entender, en su experiencia y en su sapiencia, la dejó en 13.25% efectivo anual. Siguiente. Esta diapositiva se tomó el 29 de septiembre porque era el último día hábil, viernes, y se reunía la Junta y el ministro Ricardo Bonilla, quien preside dicha Junta de 7 miembros, optó
de acuerdo con las iniciativas políticas del momento, de dejarla en 13,25%. Esa es una de las labores supremamente importantes e interesantes del Banco de la República, fijar esa tasa de interés sobre la cual la economía del país gira y gira en un sentido, como ya se ha dicho, ortodoxo, es decir, no se improvisa, todo es muy pensado, todo es discutido, todo es muy meditado para llegar a fijar esa tasa de interés. Siguiente. La anterior, por favor. En igual forma, también tiene otras labores de otras tasas de interés. Para el mes de septiembre de 2023 de este año, los valores máximos permitidos en interés remuneratorio y de mora se llama tasa de usura. Para la modalidad de crédito y consumo y ordinario está calculada en una tasa del 42,05% efectivo anual, es decir, 108 puntos básicos menos en comparación con el periodo anterior, 31 de agosto del 2023. Estos guarismos, a mí me fascina la palabra guarismos, son de una exquisita formación y las personas versadas en el tema les da pie para opinar sobre todas estas materias trascendentales en la vida nacional, como es el control de la inflación, las tasas de interés, etcétera, para una economía sana, no propensa a una hecatombe. Siguiente. Otra de las cosas, pero esto ya lo delega el Banco de la República en la superintendencia, es la TRM, lo cual es el valor del peso, nuestra moneda se llama peso, por dólar, dólar de los Estados Unidos, dólar americano. Entonces, la tasa de cambio representativa del mercado, TRM, es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de los Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día cuando se realiza la negociación de las divisas. Siguiente. La TRM actualmente la fija la Superintendencia Financiera de Colombia y es la que calcula y certifica diariamente esta tasa representativa del mercado con base en las operaciones registradas el día hábil inmediatamente anterior. Siguiente. Por ejemplo, para mí el 29 de septiembre, la fecha era muy especial porque era el último día laboral del mes de septiembre. Y ese día, en el gráfico muestra la oscilación de la tasa representativa y ese día estaba en 4.085.57 pesos. Es decir, el dólar americano respecto al peso colombiano valía 4.000 pesos. Pero esos valores deben ser calculados diariamente.
Siguiente. Dentro de las labores del Banco de la República, no es solo fijar la tasa representativa del mercado, sino tiene un mercado de derivados con informe diario. Eso es exquisito desde el punto de vista de economía. Y esa es la labor del Banco de la República, estar pendiente de todos esos frentes de la vida económica del país día a día, pendiente de los saldos, saldos de una actividad, saldos de otra actividad, por ejemplo, en vivienda, por ejemplo, en la tasa representativa del mercado, el precio del dólar, montos y devaluaciones, porque hay una cosa, en el país el dinero sufre inflación, pero respecto al dólar de los Estados Unidos, que es la tasa representativa, sufre devaluación. Son dos figuras absolutamente diferentes. Internamente, la inflación. Externamente, la devaluación. Y los plazos y cantidad en pesos y otras series y circunstancias del mercado que hay que estar atentos. Siguiente. Tiene también otra función el banco de un catálogo de estadísticas importantísimas para los negocios de importación y de exportación, etcétera. El primero de todos ellos es el precio e inflación respecto al país. Entonces tenemos como uno inflación al consumidor. 1.2. El índice de precios del productor, IPP. 1.3. Índice de precios de vivienda. Y la vivienda se maneja a través, 1.4, de la unidad de valor real, la UVR. Y 1.5, metales preciosos. Los metales preciosos, el oro, el platino, etcétera. La plata no es un metal precioso, el rodio sí. Y esto generalmente cuando se habla de metales preciosos, realmente lo que se tiene en cuenta principalmente es el valor del oro. Y hay una cosa supremamente importante. El Banco de la República tiene el monopolio del mercado del oro para comprar, para vender, para exportar, etcétera, etcétera. Y eso tiene que ver con esos precios e inflación que sufre día a día. No es lo mismo el oro al precio de hoy que el oro al precio de el próximo lunes, etcétera, para dar un ejemplo de las oscilaciones que tiene. Siguiente. Y en ese catálogo de estadísticas está la tasa de interés y el sector financiero. El sector financiero es alma y nervio de la economía. Y se tiene 2.1, las tasas de interés de política monetaria, es decir, el gobierno y la junta directiva del Banco de la República permanecen en estado de alerta para fijar esas tasas. 2.2, hay otras tasas de interés, como se mostró con las de el agiotismo. 2.3, agregados monetarios, encaje y cartera. El encaje es lo que tienen que dejar los bancos cuando hacen los préstamos. No se puede prestar el 100%, sino el encaje bancario, tal. Y la cartera es lo que se está debiendo y los negocios del préstamo de dinero. Dinero en el tiempo. Y ese conjunto de cosas son las finanzas.
El 2.4 es la sectorización monetaria y de crédito. Por ejemplo, crédito para fomento, crédito para vivienda, crédito para vivienda usada, son tres cosas diferentes. Y una de las cosas más importantes es el 2.5, el mercado accionario. Y ahí es donde está en juego que las empresas, cuando son de sociedad anónima, porque las hay en comandita, las hay sociedades limitadas, etcétera, pero el mercado accionario se basa en las acciones que se transan, o sea, se mercadean, compra y venta, en una cosa que se llama bolsa de valores. En Colombia se llama Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, yo quiero comprar una acción del sector bancario. Entonces, ofrecen la oferta y la demanda. Y la primera ley de la economía, que es la oferta y la demanda, está siempre en juego. Ofrezco tantas acciones, demando tantas acciones de tal sector. Puede ser industrial, puede ser bancario, puede ser en el exterior, también se contempla todo ese mercado accionario. Siguiente. Catálogo. Operaciones del banco en el mercado y las reservas internacionales. Colombia tiene una deuda en el exterior. Entonces, hay que atender la deuda con el pago de intereses que se pactan cuando se realizan estas transacciones. Entonces, hay una cosa muy interesante en toda esta cuestión. Las reservas internacionales no las puede disponer el país alegremente, sino eso obedece a la oferta y la demanda y la forma en cómo se mantienen esas reservas en estado sano, sin compromisos de créditos, etcétera. 3.1. Hay unas reservas internacionales del Banco de la República, es decir, el Banco de la República para esas ofertas, para esos negocios, para esas transacciones que se realizan también en forma internacional. 3.2. Operaciones en el mercado monetario, OMA. 3.3. Operaciones en el mercado cambiario. Miren ustedes lo interesante del Banco de la República con todas estas actividades. Siguiente. Dentro de ese catálogo están las tasas de cambio sector externo y derivados. Tasas de cambio, sector externo, 4.3, comercio exterior de bienes, y 4.4, mercado de derivados. Siguiente. Catálogo. La actividad económica, mercado laboral y cuentas financieras. Y aquí hay uno de los índices más bonitos e importantes, el 5.1, Producto Interno Bruto, el PIB, que puede verse afectado por políticas internas en el país, pero también por causa de endeudamiento externo, sobre todo cuando se incumplen, el pago ya entra en moratoria el respectivo país. 5.2, producción industrial. Y esto tiene que ver mucho con el PIB, porque es lo que da la base para el pago de impuestos, etcétera. Tenemos entonces el 5.3, población. La población, ese índice de desempleo, el índice de ocupación, bueno, todas estas cuestiones se están midiendo y es una de las labores del banco. 5.4, el mercado laboral, cómo se mueven según las actividades que desarrollan las comunidades.
Y 5.5, las cuentas financieras. Todo lo que se pacta, todo lo que se haga, a veces tiene que hacerse con intereses que hay que pagar en forma periódica y en forma unísona. Siguiente. Dentro de ese catálogo de actividades está el sector público y la deuda pública. Por ejemplo, un préstamo que hizo Colombia para hacer el metro de Bogotá fue aprobado por el COMPES, fue aprobado por el Ministerio de Hacienda, fue aprobado por el Banco de la República, la tasa de interés quedó en esta forma, etcétera, etcétera. Entonces esa deuda pública no solo es del país, sino también de los departamentos y de las ciudades. El 6.1, sector público no financiero. Eso no quiere decir que los gastos no ocurran, ocurren, pero hay que tener en cuenta la disponibilidad para hacerlo. 6.2, gobierno nacional central, que necesita comprar los aviones para la FAC. Bueno, toda aquella cosa, y por fin los compraron, pero el Banco de la República interviene diciendo, bueno, se puede hacer esto en esta forma, tantos dólares, y todo ese proceso financiero. 6.3, los gobiernos territoriales, pueden ser departamentales o municipales. 6.4, la deuda pública, que hay que atender sagradamente, y en eso el Banco de la República es un maestro, realmente, porque no se permite que los intereses se dejen de pagar. Esa deuda pública es sagrada y todos respondemos por ello a través del Banco de la República. 6.5, subastas administradas, los TES, en TES. 6.6, Fogafín. Y las subastas Fresh. Ese Fresh es el crédito hipotecario. Es decir, a una persona le prestan para una casa, bueno, eso está bien, pero resulta que no es una persona, sino muchas personas en muchas ciudades, etcétera, etcétera. Entonces, hay subastas para ese mercado tan importante para el país que es la vivienda. Entonces, el crédito hipotecario lo maneja el Banco de la República si es préstamo para vivienda usada, pero autorizado por la ley, etcétera, etcétera, para comprar toda esa cuestión, se necesita el aval del gobierno para poder realizar estas operaciones. Siguiente. Dentro de ese catálogo hay una cosa supremamente interesante e importante con una aplicabilidad matemática que se basa en las ciencias estadísticas. Y esas ciencias tienen diseños muy puntuales para hacer estudios de factibilidad y prefactibilidad. Se podía hacer, no se podía hacer, etcétera, etcétera. Entonces eso crea unas expectativas económicas. ¿Cuánto vale la idea? La idea es muy buena, se puede financiar, entonces se hace la encuesta para ver la viabilidad de la encuesta. 7.2, encuesta de tráfico fronterizo. Nosotros tenemos fronteras supremamente interesantes y ellas hace el Banco de la República su labor para medir cómo es ese flujo de los ires y venires de las gentes. 7.3, el sector financiero, bancos, corporaciones, etcétera. 7.4, encuesta trienal del Banco de Pago Internacional sobre el mercado cambiario y derivado. Cada 3 meses está haciendo ese aporte a través de las encuestas.
Y todo eso, y toda esa información es procesada, analizada y sobre todo publicada por el Banco de la República. Siguiente. Catálogo. Boletines y resúmenes estadísticos. Entonces, todo eso se vuelven artículos científicos supremamente importantes de la devaluación, de la inflación, de toda esa labor que hace el banco. 8.1. El boletín de indicadores económicos. Este indicador es supremamente importante para tal actividad. 8.2. Boletín sobre la deuda pública. Cómo vamos, cuánto debemos, etcétera, el cumplimiento. 8.3. Comportamiento de la balanza de pagos, que se mantenga en un sano equilibrio. 8.4. Monetaria y cambiario. 8.5. Financiero y derivados. Y 8.6. Estadísticas económicas financieras, NEDD, Fondo Monetario Internacional, porque hay entidades internacionales que supervisan al Banco de la República. Siguiente. La sede del banco está en un sitio supremamente histórico en el país. Este edificio del Banco de la República es vecino del Parque de Santander y vecino de la iglesia que se ve acá. Muy importante ese sector, que es la carrera séptima con Avenida Jiménez, y la solidez del banco se traduce en el bienestar y la salud económica del país. Siguiente. La creación del Banco de la República constituye un elemento fundamental en la organización económica e institucional del país. Siguiente. Esto ha sido un proceso. Y en estos 100 años, con el paso de los años, esta institución ha experimentado cambios importantes que han buscado adecuarla a una economía en permanente proceso de crecimiento y actualización y de innovación. Por ejemplo, con todas esas modernidades de la informática, todo eso, el banco maneja toda esa información, la procesa y la difunde. Adelante. Labor social del banco. No solo es dinero lo que hace el banco, hace una labor social exquisita en educación, en historia, en arte y, por supuesto, la información a todos los colombianos, que se llama divulgación. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde lo hacemos? Estos son los resultados pues supremamente importantes que da a conocer al país en periodos que se traducen en una información supremamente importante para los negocios y la vida económica del país. Siguiente. En educación. Hay una red cultural del Banco de la República. Yo estuve, por ejemplo, en Armenia y me encontré un museo en Armenia. Uno piensa que solamente es Bogotá, no. Y para ello tiene centros culturales muy bien dotados, muy bien construidos y sobre todo muy funcionales. Museos. Uno de los museos que más llama la atención, que maneja el Banco de la República, es justamente el Museo del Oro. Bibliotecas, actividad musical, colecciones.
cosas especiales, servicios y actividades. Adelante. Por ejemplo, esta es una de las labores más bellas que tiene el Banco de la República, la Biblioteca Luis Ángel Arango, con una cantidad de volúmenes de libros que los colombianos utilizan, las universidades, los estudiantes universitarios son asiduos de este centro de información y cultura. Siguiente. Usuarios de la biblioteca del banco, no solo en Bogotá, sino también en otras ciudades del país. Y esa labor es supremamente dispendiosa, muy, pero muy efectiva, y sobre todo los usuarios son agradecidos con este aporte para la cultura colombiana. Siguiente. La música, sala de conciertos. La acústica juega obviamente un papel supremamente importante. Este es un concierto de piano. Vienen celebridades en música al país y el Banco de la República los contrata para que hagan su labor cultural y musical para las gentes amantes de los conciertos. Siguiente. Pero también el banco celebra la historia, las efemérides. Por ejemplo, Bogotá en 1938 cumplió 400 años, perdónenme que me estaba equivocando de 4 a 400, pero 400 años de fundada, y el billete hace una labor de historia. Por ejemplo, al centro, don Gonzalo Jiménez de Quesada, el adelantado que fundó a Bogotá. Y si observan el billete, abajo dice 4º centenario de la fundación de Bogotá. Y ese 4º centenario de la fundación de Bogotá ocurrió ya hace 85 años. Y emitió este billete. Y ahí están todas las historias de la efemérides del cuatricentenario. Siguiente, por el reverso tiene un peso oro, la Fundación de Bogotá y la cantidad de personas en este anverso que está en el billete de $1 de 1938. Quien lo tenga, lo conserve y no salga de él. Es un tesoro. Este billete, los numismáticos lo bautizaron, lo llaman la pachanga por la cantidad de gente. Y los numismáticos, el que tiene un billete de estos, pide un ojo de la cara para salir de él. De manera pues de que no solo es la inversión del billete en sí, sino el recuento histórico como un aporte del Banco de la República, que en semejante tamaño de papel de lino, nos cuenta. Y vean ustedes cómo pasan las cosas, y al pasar el tiempo, siguiente, en este año de 2023, salió no como billete, sino como moneda, rindiéndole un homenaje a una mujer excepcional en el país, joven mujer fusilada en la época de la independencia. Y las gentes hacían largas colas para conseguir
esta bella moneda hecha en Ibagué, en la Casa de Moneda del Banco de la República, tiene en Ibagué. Y así sacó muchas. Ha venido sacando de acuerdo con el hecho histórico. Otra que sacó hace poco fue la de la batalla de Maracaibo con nuestro héroe de esa batalla. Siguiente. Arte. La pintura se conoce como artes plásticas. La escultura es una de las cosas más interesantes. Y la colección de arte del Banco de la República tiene más de 5.000 obras de arte, en la que se incluyen obras de destacados artistas colombianos e internacionales, pintura, escultura, video, instalaciones, entre otros. La colección la comenzó con 3 obras y hoy sobrepasa los 5.000. De manera pues de que esa labor en el arte se traduce en cultura para las gentes. Adelante. En exposiciones de escultura y artes plásticos, una de las cosas que más le llama la atención a los extranjeros es el Museo del Oro. Y de las cosas interesantes es que esas colecciones continúan creciendo. Otra labor del Banco de la República. Siguiente. Y hablando del Museo del Oro, esta joya, lo que representa la balsa Muisca, con su leyenda. Por eso nosotros debemos conocer nuestra historia, la cual es supremamente interesante. Esto es un orfebre que hizo la balsa y el banco la tiene allá para que las personas que lo visitan disfruten de esta maravilla. Pero hay otras. Siguiente. Una cosa religiosa es una custodia. La custodia se caracteriza porque en ella el sacerdote bendice a los feligreses. La custodia de la iglesia de San Ignacio de Bogotá, denominada popularmente como la lechuga, debido al verde de sus esmeraldas, fue obra del orfebre de origen español José Galás, a quien le tomó 7 años terminarla, entre 1700 y 1707, trabajando con el procedimiento de la cera perdida. Y esta es una de las cosas bellas que el Banco de la República también hace su presentación y su custodia. Adelante. Atrás un poquito. Esta es la lechuga. Observen el verde de las esmeraldas incrustadas en oro. El orfebre demoró 7 años pegando de a una por una para hacer esta joya religiosa y esta joya de orfebrería. Adelante. Esta lechuga tiene 1.485 esmeraldas, un zafiro, 13 rubíes y 28 diamantes, 62 perlas barrocas y 168 amatistas.
no solo es considerada una de las joyas religiosas más ricas y hermosas de Hispanoamérica, sino que es el testimonio de lo que sucedió con el barroco español en tierras americanas y cómo este estilo artístico encontró nuevas dimensiones en un territorio en el que abundaban el oro, las esmeraldas y perduraba la cultura indígena de los más destacados orfebres del continente. Siguiente. No hay palabras. Siguiente. Otra de las labores que tiene el banco es la de divulgación. Es decir, no hace todo su trabajo, lo guarda en los anaqueles, hoy en día en los ordenadores, como dicen, sino la informática se ha propuesto a difundir, a divulgar, a llevar toda esa información a las gentes interesadas en los sectores respectivos. Por ejemplo, divulgación de estadísticas. Están los contenidos relacionados con la consulta. Índice de precios de la vivienda usada del segundo trimestre del año 23, es decir, desglosa los temas. Los eventos, esto ocurre el lunes 22 de julio del 2019 y el índice de precios de la vivienda usada mide la evolución trimestral y anual de los precios de esa vivienda usada que tiene un mercado supremamente interesante. Siguiente. En esa labor de divulgación está una encuesta del tráfico fronterizo en el primer trimestre del 2023, enero, febrero y marzo. Eso ocurre el viernes 14 de junio del 2019 y el Banco de la República realiza la encuesta de tráfico fronterizo durante una semana cada trimestre, 4 semanas al año. La encuesta consta de dos partes, el conteo de personas y vehículos que transitan por los puntos de la encuesta, de la cual se deriva la estadística de flujo de personas y siguiente, la divulgación de encuestas trimestral, divulgación de reportes de inversiones en portafolios en el exterior. Y el propósito principal de este reporte es suministrar información sobre las tenencias de inversión de portafolio en el exterior emitidas por no residentes y adquiridas por residentes. Lo anterior contribuirá a mejorar la calidad de las estadísticas económicas del país, en particular, siguiente, los índices de precios de la vivienda usada. Y esto ocurre en las ciudades capitales importantes como Bogotá, Medellín y Cali, pero también en municipios como Soacha. Siguiente. Divulgación de las remesas de los trabajadores según el país de origen y el destino, que se ha convertido las remesas en una cosa desde el punto de vista de ingresos tan interesante que el Banco de la República le lleva su registro. Las remesas comprenden las transferencias corrientes realizadas por los emigrantes a su país de origen, ya sea en dinero o en especie, ya hacen parte de las transferencias corrientes registradas en la balanza de pagos en Colombia. Y estas remesas tienen un destino en el país. Siguiente. Las remesas comprenden las transferencias y hay una cosa muy importante, la divulgación en el tercer trimestre del 2023 que acaba de pasar y divulgación de la remesa en el cuarto trimestre del 2023 que se está realizando. Siguiente.
Las remesas comprenden estas transferencias y quedan registradas en la balanza de pagos en Colombia. Miren las incidencias que tiene. No es que yo le envío dinero a mi familia, sino todo eso sumado da una cantidad apreciable de recursos que ingresan al país. Siguiente. El índice de precios de vivienda usada. Esto sigue siendo un mercado supremamente importante. Siguiente. Divulgación sobre la deuda pública, es decir, cuánto se debe. Divulgación de la deuda pública en el primer trimestre, en el segundo trimestre, etcétera. Siguiente. Encuestas sobre la situación del crédito en Colombia. ¿Cómo se comporta crédito para la misma vivienda, para vivienda usada, crédito de fomento, crédito industrial, etcétera? Todo esto es un importante servicio para los sectores respectivos. Siguiente. De manera pues que se ha visto una institución seria, responsable, respetable, veraz y lo más importante, confiable en estos 100 años de labor del Banco de la República. Yo agradezco sinceramente vuestra atención y espero que tengamos más resultados próximamente. Bibliografía siguiente. Esta bibliografía es supremamente importante para soportar, hacer los soportes de la información que se ha mencionado. Siguiente. Siguiente. Y este libro del Banco de la República de Billetes de Colombia de Ignacio Alberto Henao Jaramillo, de 1923 al 2006. Es verdaderamente bello recordar esos billetes que pasaron por nuestras manos hace mucho tiempo y que hoy en día ya no existen en circulación, pero que nos da una información supremamente interesante. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Miguel, muy agradecido por esta oportunidad. Te agradecemos profundamente toda la presentación que has hecho, que es una maravilla, porque muy pocas veces se le presenta a la gente una historia verdadera de lo que está funcionando en el país en una forma exitosa y sobre todo cultural de una dimensión extraordinaria. Yo creo que el Banco de la República ha sido para nosotros algo verdaderamente trascendental. ¿Qué tal que siguiéramos con el método que teníamos detrás de los banquitos de la provincia poniendo el precio del dólar para un movimiento de exportaciones tan sumamente importante que hemos tenido toda la vida y sobre todo que han sostenido las finanzas del país? De manera que el aporte del Banco de la República puedo llamarlo como extraordinario. Y muchas gracias a tu información le hemos llevado esto a muchísimas gentes a través de las conferencias de hoy, porque en realidad es algo que la gente debe conocer y debe saber, porque es trascendental para el país. Muchísimas gracias, querido doctor Oscar. Que sea lucido con la exposición que ha hecho hoy. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos los ilustres amigos presentes en esta reunión de hoy, que ha sido muy simpática y
Adelante, mi general. Sí, señor. Bueno, importante la conferencia de Oscar Monroy sobre el Banco de la República, extraordinaria desde todo punto de vista. Hay una cantidad impresionante de datos en esa corta, por decir algo, exposición, porque pudiera extenderse mucho más. En el álbum o en la colección de recuerdos míos, puedo comentar que mi primera comisión aquí en Bogotá como oficial subalterno era subteniente de escasa antigüedad y bajos recursos. Y había algún conflicto, como siempre se presentaban los conflictos aquí de Bogotá, normalmente los viernes y los sábados. Por supuesto, nosotros éramos felices y encantados de la vida, como se pueden ustedes imaginar, de estar acuartelados por cuenta de los estudiantes que programaban siempre esos desórdenes los días viernes. De manera que, como integrantes de una batería de la Escuela de Artillería, nos desplazamos allá al centro de Bogotá, que yo escasamente conocía en mis paseos de cadete, porque era obligatorio ir al centro de la ciudad. Allá tenía un hermano que estudió inicialmente y después ya empezó a trabajar, de manera que ese era mi, mi recurso directo, de manera que yo salía hacia allá. Y en esa oportunidad, el comandante de la compañía, de la batería, un querido oficial que falleciera hace aproximadamente un año, de coronel Jesús Antonio Toro Cardona, que gentil Almario se puede acordar de él también porque lo tuvimos allá en, en Sogamoso cuando él era capitán y después mayor allá en esa misma unidad. De manera que nos instalamos y a mí me tocó el puesto de mando en la séptima con la Jiménez. Hágame el favor. Yo, pues ahí no sabía nada de nada porque la parte histórica todavía no me había eh, conquistado, por decir algo. Un suboficial fue el que me dijo, mire, mi teniente, allí fue en esa esquina donde mataron a Jorge Eliezer Gaitán, ¿cómo así? Entonces crucé la calle y ahí, y de regreso ya a la séptima, pues estaba al lado de donde estaba construyendo un edificio espectacular, como lo mostró Oscar ahora, el edificio del Banco de la República. Y allí desembocó una manifestación que venía encabezada nada más ni nada menos que la hija de Jorge Eliezer Gaitán. Ella traía un pasacalle largo y en una punta de ella venía sosteniendo a ese pasacalle y para sorpresa mía, en la otra punta estaba un hermano mucho menor, bueno, no mucho menor, digamos 7 años menor que yo, pero que estaba estudiando bachillerato y allá venía feliz, orando pues, encabezando la marcha estudiantil, de manera que apenas lo vi, me le acerqué y le dije, ¿usted qué hace aquí? Dijo, no, es que un pelado amigo mío que me dijo que le tuviera ahí mientras iba al baño. Dijo, entregue esa vaina, hombre. Y no lo mando para un camión. Y alguien, ¿qué va a hacer con el amigo? Dijo, no, tranquilo, si es hermano mío. Entonces fui donde Gloria y le dije, no puedes pasar. La Policía Nacional está bloqueando la carrera séptima hacia el sur. Y de manera que yo estoy aquí y entonces la gente de los escombros que había ahí regado de la construcción del Banco de la República, empecé a tocarle la mano a las personas que había. Vea, joven, bote ese ladrillo que puede hacer un daño. Y con la confianza que le da uno de ser autoridad, principiante pero autoridad al fin, fui desarmando los espíritus de esos muchachos que estaban ahí trancados. Gloria me hizo caso muchos años después, pero muchos años después,
había de recordar con ella ese primer evento que nos encontráramos. Alguna vez nos tocó ir a Oslo, a una, ya yo de general retirado. Entonces, por eso conservo ese recuerdo del Banco de la República. Pero hoy Oscar Monroy nos ha dado un paseo de, de, de hasta el último piso y los sótanos y la cantidad impresionante de cosas extraordinarias que tiene el Banco de la República desde el punto de vista de colección, de museo, de todo tipo. De manera que yo por lo menos no he tenido la oportunidad nunca de ir allá. De pronto, me motivo ya con esta conferencia tan extraordinaria de Oscar Monroy y ese recuento de paso a paso mostrándonos los billetes que alguna vez tuvimos en las manos y que no los pudimos guardar como reliquia y tesoro. De manera que, doctor Monroy, muchas gracias por esa extraordinaria conferencia sobre el Banco de la República y sobre los tesoros que usted acaba de descubrirnos para los neófitos en esa instalación monumental del Banco de la República. Muchas gracias. Mis sinceras felicitaciones. Mediante Jaramillo. Muchas gracias por su conferencia, doctor Monroy. Quisiera preguntarle, ¿usted sabe cómo hace el país para certificar el valor de sus reservas? Eso es a través de el personal que lleva el registro. Cuando hablas de reservas, estás hablando de oro. No, El ya oro, no. Antiguamente era pero oro. el oro ha sido ya revaluado por nuevas cosas, por ejemplo, por certificados, hay una cosa que a mí me llama siempre la atención, bonos, etcétera. Y el Banco de la República es supremamente estricto en que cada cosa, es decir, cada actividad tenga su respectiva información. De ahí la importancia de que el banco cuando emite esa información podemos confiar en ella, que es lo más importante. Por ejemplo, deuda pública. Hoy a la fecha estamos debiendo tantos millones de dólares. O sea, la, el atender esa deuda cuesta tanto en dólares, toda esa cuestión. Pero lo más importante es que el Banco de la República siempre la información veraz la está dando oportunamente. Y eso es lo que hace valioso toda esa gama de información, sobre todo la información económica, etcétera. Y en eso de las reservas internacionales, que era la pregunta del almirante, es supremamente importante saber que estamos al día, que debemos tanto y hay otra cosa. Pero deliberadamente no traje el tema y el almirante le voy a pedir la ayuda porque hay un tesoro que nosotros tenemos que se llama San José. ¿Sí? ¿Sí recuerdas el San José? Sí, claro. El día que nosotros logremos rescatar todas esas joyas para hacer en Cartagena el museo, eso va a enriquecer todavía más nuestra cultura, que es parte de la respuesta al almirante. Eso que tiene el San José es mucho dinero y de por medio un acervo histórico exquisito que ojalá nosotros alcancemos a vislumbrar algo. Están en la fase de que cuando lo sacamos y toda esa cuestión. Y el Banco de la República prudentemente no se ha manifestado en ese sentido. Adivinen por qué, porque el banco no tiene registros de qué tiene el barco, ni dónde está, ni nada. Entonces, la prudencia es otra riqueza
que tiene el banco. Yo quise deliberadamente mirar lo del San José, pero no me atreví porque el banco no menciona nunca al San José. Eso está en el terreno de una investigación, de todas esas cosas. De manera, pues, almirante, que hay un gran trabajo próximamente, el día que se comience a, digo yo, sacar, porque ese no es el verbo, sino recuperar lo que tiene el San José, comenzando por los cañones desde el punto de vista histórico y militarmente, que representó no solo el San José, sino la cantidad de barcos hundidos que hay en esa zona. De manera, pues, almirante, el Banco de la República tiene otra gran riqueza que es la prudencia. Mire cómo nos enseña a ser prudentes, a no hacer ostentación de que somos muy ricos con el San José. No, todavía no. Y el día que tengamos el Museo de San José, que Dios quiera sea más pronto de lo que pensemos, ese día vamos a entender lo que es esta República de Colombia en el manejo de sus tesoros y cómo culturalmente los incrementa con esa información. Muchas gracias. Magnífico. ¿Qué opina, almirante? No, desafortunadamente, ¿qué tiene el San José? No se tiene ni idea. No se tiene ni idea porque una cosa son los registros oficiales que se tenían y otra cosa el gran contrabando que se hacía en esa época. Especialmente cuando venían de Portobelo, sacaban, es decir, las familias que regresaban no declaraban qué traían y traían cantidad de tesoros. Entonces, cuando dice que es mucho más el valor que traían los pasajeros que venían en el buque que los registros oficiales de la riqueza que el barco había registrado para el zarpe en Portobelo, de manera que, ¿qué hay? Es decir, no se sabe, eso es especulativo. Y, y la extracción de eso, pues, veremos, ¿no? Porque eso tiene mucho. Hay especies, es una especie náufraga, pero especie náufraga que está en nuestro territorio. Pero España reclamó también Bolivia, ha reclamado Perú, hasta el gato ha reclamado. Eso es un lío jurídico muy grande y el costo de eso es altísimo. El gobierno no se le ha medido a tomar una determinación, porque eso también, la extracción cuesta un dineral, ¿no? Eso. Ahora, hoy día sí hay la posibilidad técnica absoluta de hacerlo, ¿no? Muy complicado. Muy complicado porque a esta hora pensar en que haya una gran inversión para rescatar un tesoro que está hundido, que está en litigio, muy pocas posibilidades. ¿Quién se puede interesar en eso si lo que estamos pensando son otras cosas bien distintas? De manera que, desgraciadamente, esto va a pasar a una etapa posterior. No lo digo. De manera que entonces les agradezco muchísimo su presencia y su participación a los que han participado. Muy agradecido por este momento que es histórico e interesante. Ojalá que nos queden alientos para mirar a fondo al Banco de la República, que desde siempre hemos pensado que es el centro del piloto de nuestra economía y de las posibilidades
positivas y grandes que tenga el país. Muchas gracias a todos, que tengan una feliz tarde.